Bueno, pues con mucho agrado vamos a continuar con esta interesantísima sesión de contratación y arbitraje internacionales, y además de unirme a las felicitaciones que ya se han expresado por esta organización de mis compañeros del instituto, debo también agradecer la gentileza de que me hayan invitado a moderar, sobre todo a dos compañeros del instituto que no necesitan moderación alguna, y de quienes voy a aprender seguramente, como hace unos instantes, mucho, pues tampoco pertenezco a este ámbito del derecho. Sin embargo, he encontrado muy interesante porque, como sabemos, todo se vincula finalmente jurídicamente y todo cae en el ámbito jurídico, a pesar de lo que se ha dicho por aquí de que no es exactamente al 100%, pero ya veremos cómo las consecuencias también de los arbitrajes, de los contratos y los arbitrajes internacionales tendrán repercusión en otras áreas. Y yo me refiero, porque pues hay que llevar agua al propio molino, al área del trabajo y al área de la seguridad social. En esta ocasión daremos inicio con la participación del doctor Jorge Adame Godard, de quien me permito informar a ustedes que es licenciado en Derecho por la Escuela Libre de Derecho y doctor en Historia por el Colegio de México, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana, y además de que un profesor distinguido y muy querido. Es investigador titularse de tiempo completo en este instituto, en donde también coordina el área de Derecho Civil. Él es investigador reconocido por el Sistema Nacional en el nivel 3 desde el año de 1996. Recibió el Premio de Investigación Jurídica Ignacio M. Altamirano, que otorga el Gobierno del Estado de Guerrero y la propia universidad en 1994, y el Premio Cruz al Mérito en la Investigación Jurídica, otorgado por el Instituto Mexicano de Cultura y entregado por el Presidente de la República en 1996. Ha sido árbitro para la solución de controversias derivadas de la aplicación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, capítulos 19 y 20. Es autor en las ramas de Derecho Romano, Filosofía Social y Derecho Mercantil Internacional. Tiene más de 80 artículos publicados en revistas y obras científicas, autor de 7 libros, entre los que destacamos hoy el Contrato de Compra-Venta Internacional y Contratos Internacionales en América del Norte, ambos publicados en coedición por la UNAM y el McGraw-Hill. Tiene entonces la palabra nuestro amigo el doctor Jorge Adame Godard. Pues muchas gracias a la doctora Cursain, y que diga que no necesito moderación, pues espero que yo no me lo ponga muy a las letras, porque sí necesito moderación en el uso de la palabra, ¿no? Entre muchas otras cosas. El tiempo ya me acaba de anotar. Bueno, quiero proponer ante ustedes una reflexión que he venido haciendo acerca del concepto de contrato. Esto es algo que no es meramente teórico, no es solamente un ejercicio teórico, sino que tiene consecuencias prácticas importantes. Si vemos el tema de los contratos internacionales, supone que tenemos una noción de lo que es un contrato internacional. Y sobre esto es sobre lo que quiero presentarles algunas reflexiones. Los contratos internacionales, en principio, son aquellos que se realizan por partes que están establecidas en estados diferentes. De modo que el contrato es internacional si las partes son de nacionalidad diferentes. ¿Qué es lo que hace distinto a un contrato internacional de un contrato nacional? Pues simplemente esta doble regulación jurídica, que puede ser un contrato que rija una ley nacional o bien otra ley nacional. En esta circunstancia de que hay dos leyes para regir un contrato o más, se planteaba el problema de cómo se va a regir un contrato internacional, por cuál de las leyes. La solución tradicional que daba el sistema jurídico era la del derecho internacional privado, es decir, las reglas de conflicto. Estas reglas nos van a decir cuál de las dos leyes aplicables posiblemente es la que va a regir un contrato. Pero en todo caso, venía siendo una ley nacional
la que se aplica para regir un contrato internacional. Y la solución, aunque teóricamente pudiera parecer satisfactoria, en la práctica resulta desventajosa para una parte. La parte cuya ley nacional se aplica tiene una ventaja muy importante para la negociación de los posibles problemas que se presenten por virtud de la ejecución o la interpretación del contrato. Por poner un ejemplo extremo que deje esto claro, si una empresa mexicana contrata con una empresa coreana X relación y se dice que todos los conflictos tendrán que ser resueltos conforme a las leyes coreanas y en los tribunales coreanos, al momento que hay un conflicto, la parte mexicana va a querer encontrar una solución negociada lo más rápido posible, antes que ir a contratar un abogado coreano, ir a litigar en un país que no tiene experiencia, que no conoce el idioma, etcétera. Entonces la parte cuyo derecho se aplica tiene una ventaja en la negociación contractual. Por este motivo, se ha ido buscando, como decía hace un momento, el ir formar un nuevo derecho común, un derecho común aplicable a los contratos, que sea vigente independientemente de la nacionalidad de las partes. Ha habido muchos esfuerzos en este sentido. Me parece que el más importante es la Convención de Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional de mercaderías, que ha tenido mucha aceptación y que en la actualidad está en vigor en más de 70 países, los países con mayor representación en el comercio internacional. Quizás se pueda decir que el 70, el 80% de las compraventas internacionales actuales, teóricamente, pudieran quedar regidos bajo la Convención de Naciones Unidas. Esto es un paso muy importante, pero hay que considerar esta Convención sobre compraventa ni siquiera regula todos los aspectos que tienen que ver con el contrato de compraventa. Por ejemplo, no dice nada acerca de las formas de impugnar la validez de un contrato de compraventa. No dice nada acerca del error, de la forma, de la capacidad, y por lo tanto se tiene que recurrir al derecho nacional aplicable para resolver este tipo de problemas. Hay otras convenciones, de las más importantes, se puede mencionar la Convención sobre el Transporte de Mercancías, Transporte Marítimo de Mercancías, Reglas de Hamburgo, que está en vigor, pero es una convención que no obstante que requería 20 ratificaciones para entrar en vigor y ya las obtuvo, resulta que los países que la han ratificado son los países que tienen menos importancia en el comercio internacional y son países que no tienen empresas de transporte marítimo que se dediquen al transporte internacional de mercancías. Pues es una convención que no tiene realmente mucho alcance práctico. Se pueden mencionar otras sobre los contratos de factoraje, sobre los contratos de arrendamiento financiero, que también han tenido poca difusión, pero todos son signos de ese esfuerzo por ir formando un derecho común. Además de esta vía de las convenciones, que es una vía, por así decirlo, sancionada por el poder político, porque las convenciones valen como tratados, y los tratados llegan a integrar el orden jurídico nacional, y por lo tanto cuentan con el respaldo coactivo del Estado. Pero además de esta vía, se ha estado explorando otra que resulta muy interesante, que es la de formular obras de carácter doctrinal, principalmente, elaboradas por juristas, sin sanción pública, pero que pueden ayudar a formar un derecho de contratos internacionales. Quizá el esfuerzo más representativo en este camino sean los principios de UNIDROIT, los principios sobre los contratos comerciales internacionales, cuya primera edición fue del año 94 y una segunda edición en el año de 2004. Estas reglas de UNIDROIT no son una convención, no pretenden ser una ley, no pretenden tener fuerza imperativa, pero son reglas que proceden de la discusión de juristas de todos los sistemas jurídicos del mundo, que llegaron a fórmulas en las que pretenden señalar principios generales que rigen a todos los contratos internacionales, contratos de transporte, de compraventa, de construcción, de agencia, etcétera, en principio a todos los contratos comerciales internacionales.
La elección del término comercial fue deliberada y muy premeditada porque se trataba de excluir cierto tipo de operaciones que también pueden caer en el ámbito de los contratos, pero que no son comerciales. Aquí cabría mencionar todo lo que son las operaciones bancarias y bursátiles que quedan fuera del ámbito de esos principios de UNIDROIT. Hay, además del esfuerzo de UNIDROIT, otro esfuerzo importante en el mismo sentido que está realizando un grupo de juristas en la Unión Europea, comandados por Ole Lando, que han hecho una publicación de los principios europeos del derecho de los contratos, que también está en estudio si se va a promulgar como convención en la Unión Europea o se caiga a nivel de cuerpo doctrinal. Hay en Italia otro grupo importante que encabeza Giuseppe Gandolfi, conocido como Proyecto Pavia, que también está procurando uniformar una doctrina general acerca de los contratos comerciales internacionales. En fin, estamos en esta perspectiva de ir a formar un nuevo derecho común. Es importante recordar que esto no es algo nuevo en la historia del derecho. En la historia del derecho ha habido dos grandes sistemas de derecho común en materia de las relaciones entre particulares. En el Imperio Romano se reconocía el jus gentium, o el derecho de gentes, como el derecho que era practicado ordinariamente por todos los pueblos. Y era el derecho que comprendía básicamente las relaciones contractuales. Por eso se decía que había instituciones propias del jus gentium que eran comunes a todos los pueblos, en particular los 4 contratos consensuales: compra-venta, sociedad, arrendamiento y mandato. De modo que se tenía la conciencia de que eso era común a todos los pueblos. Había particularidades del derecho romano, el llamado del derecho civil, como una promesa que tenía que ser hecha en latín y con palabras solemnes. Eso es cosa de los romanos. Pero los juristas reconocen, hay otras cosas, hay otras relaciones que se practican por todos los pueblos y que por lo tanto son comunes, y esas constituían el jus gentium. Eso era antiguamente el jus gentium. En la Edad Media se cambia el sentido del jus gentium y deja de ser un derecho internacional de las relaciones comerciales internacionales y pasa a ser el derecho entre pueblos, una especie de derecho internacional público. Por eso muchos de los tratados modernos de derecho internacional público en el siglo XVIII se denominaban también tratados de derecho de gentes. De ser un derecho común a todos los pueblos en materia particular, se convierte en un derecho intergentes, es decir, un derecho entre pueblos. El otro gran sistema de derecho común en materia privada, de relaciones privadas, fue el jus comune medieval. Este derecho que se fue formando en las universidades por juristas estudiosos a partir de la reflexión sobre los textos del Corpus Juris Civilis descubiertos en el siglo XII por Irnerio y los demás miembros de la escuela de glosadores. Los juristas de esta escuela llegaron a formar un derecho llamado jus comune, que era el derecho común a todos los pueblos europeos. Cada pueblo tenía su propio derecho, cada señorío tenía sus propios fueros, de modo que en un ámbito de una gran diversidad jurídica, de una gran dispersión, existía sin embargo un común denominador, el jus comune. Y este jus comune estuvo en vigor prácticamente hasta fines del siglo XVIII, del siglo XIII al siglo XVIII, mucho tiempo. Y comienza, que es cuando comienzan los códigos civiles a establecer derechos nacionales cerrados. Entonces, esta posibilidad de formar un nuevo derecho común, y especialmente en materia de contratos, es una posibilidad que ha tenido realización histórica, de modo que no estamos frente a una quimera haciendo un esfuerzo por algo imposible, sino haciendo un esfuerzo por algo que sí ha sido posible y que desgraciadamente se rompió durante la emergencia del nacionalismo jurídico y político. Para este esfuerzo me parece que es conveniente el precisar la noción de contrato, porque esta es una noción que aparentemente está fuera de discusión. Quizá todos pudiéramos convenir en la noción de contrato en los términos esenciales. Todos aprendemos que el contrato es el acuerdo que produce obligaciones y derechos.
Hay distinción si es el acuerdo que produce y modifica y extingue y transfiere, o nada más el acuerdo que produce y extingue, o que produce y modifica, o que produce y transfiere. Pero no hay duda de que el contrato es el acuerdo que produce obligaciones. Eso se puede fundamentar en los códigos civiles. En la tradición del common law hay una concepción semejante. Se dice que el contrato es aquella promesa que es judicialmente exigible. Y promesa entienden un acuerdo de voluntades. De modo que en ambas tradiciones el contrato es un acuerdo de voluntades que da lugar a obligaciones jurídicas, es decir, obligaciones judicialmente exigibles. Esta noción de contrato es una noción que deriva del derecho romano y deriva de un autor, de Gallo, que tuvo una suerte impresionante. Quizás de los autores con mayor suerte en la historia de la literatura, al menos de la literatura jurídica mundial, ¿no? Este Gallo, que es un autor desconocido en su tiempo, nadie lo cita, él cita a todos, pero nadie cita a Gallo, pero escribió un manual que tuvo mucho éxito, Las instituciones de Gallo. Y en ese manual, él explicaba de manera simplificada y con fines didácticos los conceptos jurídicos del derecho romano, aislado de toda la problemática de los casos, que era lo que discutían ordinariamente los juristas. En ese libro dice Gallo que todas las obligaciones, todas, provienen de dos fuentes. Unas nacen del delito y otras nacen del contrato. De modo que las obligaciones o provienen de delito o de contrato, nada más. Y luego clasifico los contratos según su modo de perfeccionamiento. Hay contratos que se perfeccionan por la entrega, contratos reales, contratos que se perfeccionan por un documento, literales, por una forma verbales, o bien por el solo consentimiento y son los consensuales. Entonces, lo que dice Gallo es, el contrato es el acuerdo de voluntades que produce obligaciones, a diferencia del delito, que es un acto ilícito que genera obligaciones sin que haya la intención de adquirirlas. Esta idea de Gallo fue recogida por Justiniano al hacer las instituciones, y a partir de la difusión de las instituciones de Justiniano como el libro elemental de enseñanza durante la Edad Media y luego la Edad Moderna, se difundió esta noción de contrato. Y así llegamos a la actualidad y todos tenemos esa noción de contrato, de que el contrato es el acuerdo de voluntades que produce obligaciones. Ahora bien, si uno reflexiona, ya no tengo que moderar en el uso de la palabra, es hasta las 2:15. Bien, si uno reflexiona sobre esta noción de contrato, se puede dar cuenta que no es así. Hay multitud de acuerdos de voluntades que no son contratos. Muchos de los ponentes que han venido aquí, ha habido un acuerdo de voluntades, pero si el ponente no se presenta, no hay acción judicial para exigirle una responsabilidad por daños y perjuicios. No se puede pensar que hay un contrato. Hay muchos acuerdos que hacen los amigos de que se van a ver en tal lugar, y hay acuerdos de voluntades, pero no hay contrato. Entonces, hay que pensar qué es lo que hace que se generen las obligaciones. Parece que es no necesariamente, no solo el acuerdo de voluntades. Si, por ejemplo, como ahora me hicieron en una universidad alemana, que me invitaron a participar en un libro de homenaje a un profesor, y les dije que sí, y me mandaron un contrato, para que firmara yo de que iba a participar, ¿no? Entonces, de esa manera, claro, yo me siento mucho más obligado. No creo que si no entrega la contribución me vayan a demandar judicialmente, pero me siento más obligado. ¿Por qué me siento más obligado? Porque cumplí con una formalidad escrita. Papelito habla, ¿no? Muchas veces el acuerdo se lo lleva el viento, pero las palabras quedan. Entonces está claro que hay veces en que es necesaria una forma escrita, o pudiera ser una forma verbal, para que entonces se pueda decir que el acuerdo de voluntades genera obligaciones. Hay casos en que se da la seguridad de que se han generado obligaciones
simplemente por la entrega de una cosa. Si yo le digo a un amigo que me preste dinero, y él ingenuamente me dice que sí porque confía en mí, no hay contrato. Yo no le puedo exigir que me preste el dinero. Pero si el amigo me lo entrega, entonces yo ya quedo obligado. De modo que no fue el acuerdo de voluntades lo que generó la obligación, sino la entrega de la cosa. Ahora, podrían decir, bueno, pero tenemos los contratos consensuales, los que se perfeccionan por el solo consentimiento. De acuerdo. Entonces, hay ciertos contratos que se perfeccionan por el solo consentimiento, y que son esos 4 contratos consensuales que ya los juristas romanos consideraban de derecho de gente: compraventa, arrendamiento, sociedad y mandato. Pero si se nota bien, estos contratos tienen algo que no tienen nosotros. Y eso que tienen de diferente es la reciprocidad de obligaciones. En una compraventa, las dos partes se obligan por la misma causa, por el mismo contrato. El comprador se obliga a entregar el precio, el vendedor a entregar la cosa. En un mutuo, por ejemplo, únicamente se obliga a quien recibe el dinero prestado. En un documento firmado de que se va a pagar en un pagaré, se obliga únicamente a aquel que firma. En cambio, en estos contratos consensuales, compraventa, sociedad, arrendamiento y mandato, hay una reciprocidad de obligaciones. De modo que lo que los hace diferentes es la reciprocidad. Y lo que justifica que sea el solo consentimiento que genera las obligaciones es la misma reciprocidad. ¿Por qué si le digo a un amigo, me prestas, y me dice, sí te presto, no está obligado a prestarme? Pero si le digo, te vendo mi coche a tal precio, y él me dice, sí, sí está obligado a pagarme. Pues porque en este último caso, él se obligó a pagarme el precio, confiando en que yo me obligaba a entregar el coche. De modo que la consensualidad se basa en la reciprocidad de las obligaciones. Cada una de las partes confía en la otra. De modo que la obligación de cada una de las partes tiene como causa la obligación recíproca. Entonces, esta es la idea que quiero presentar a su consideración como propia de la esencia del contrato. La esencia del contrato no es el acuerdo de voluntades. La esencia del contrato es la reciprocidad de obligaciones o la obligación recíproca. Esta idea, pues no es una ocurrencia mía, sino realmente es una definición que está en las fuentes romanas, propia del jurista Labión, jurista del siglo I, de tradición republicana, de los que estaban en contra de la nueva organización política del imperio, y él define el contrato como ultro citroque obligatio, es decir, la obligación recíproca, no como gallo, el acuerdo de voluntades. Considerando esto, vale la pena enfatizar que el contrato es obligación, y la obligación es una relación. La relación son conductas referidas entre las partes. De modo que nos lleva a una posición realista en la consideración de lo que es el contrato. El contrato es una relación, conductas recíprocamente referidas de las partes. El contrato no es un documento. El contrato no es el acuerdo de voluntades. El acuerdo de voluntades es el modo para ingresar al contrato, para formar el contrato, pero el contrato mismo es la relación. Y esto nos da una visión dinámica del contrato, al mismo tiempo realista y como continua. Lo que señalaba hace un momento el director, de que hay relaciones comerciales o relaciones contractuales, hablaba él, en que las partes, por la relación que hay entre ellas, es fácil que realicen negocios y los cumplan espontáneamente, se refiere propiamente a contratos de largo plazo. Una distribución, un contrato de distribución, es un contrato de largo plazo, es un contrato en cierto modo de carácter asociativo. No es el documento que está bajo sellos en una caja fuerte. El contrato es la relación. Entonces, esta perspectiva me parece que es interesante también para analizar los contratos internacionales. Esta distinción también del contrato como obligación recíproca
tienen la ventaja de separar el régimen de los contratos del régimen de otro tipo de obligaciones que no son recíprocas, sino unilaterales. En la actual sistemática de los códigos civiles se tiene un solo libro que habla de las obligaciones, y en ese libro de las obligaciones se tratan de las obligaciones contractuales y las obligaciones provenientes de otras causas, de la promesa, el enriquecimiento ilícito, la gestión de negocios, etcétera. Pero tanto las obligaciones que provienen de contrato como las que provienen de otras causas se rigen por las mismas reglas. Cuando si se atiene uno a la realidad de la relación, no tienen por qué ser las mismas reglas, porque hay una diferencia importante. En el contrato, por haber reciprocidad de obligaciones, las consideraciones deben ser diferentes que en un mutuo, cuando una sola de las partes es la que está obligada a cumplir. Por ejemplo, en un contrato, si el vendedor reclama el pago del precio, es natural que el comprador reclame a su vez la calidad de las mercancías. Y son dos cuestiones que tienen que ver con el mismo asunto. No se trata de acumular causas, sino es una misma causa. De modo que es natural que en los contratos se dé compensación por el incumplimiento de obligaciones recíprocas. En unas obligaciones unilaterales, por ejemplo en un pagaré, en un mutuo, no hace falta acudir a esa compensación. Entonces, es conveniente separar y distinguir los regímenes de las obligaciones. Hay un régimen propio para las obligaciones contractuales y puede haber otro para las obligaciones unilaterales, específicamente para las que provienen de una promesa, que quizás sea distinto de las que provienen de un acto ilícito y aún distinto de las que provienen de una gestión de negocios. Es decir, se trataría un poco de desmontar esa teoría general de las obligaciones, que se nos ha vendido como un progreso, porque tiene un mayor grado de abstracción, y volver a un sistema que considere más las obligaciones en concreto, con las diferencias de régimen para cada supuesto, sin intentar una teoría general de las obligaciones. Es notable que en los documentos internacionales que se han esforzado por uniformar el régimen de los principios contractuales, como la de UNIDROIT o la del derecho europeo, no se haya dado una definición de contrato. Se dan reglas, pero no se dice qué es el contrato. Yo no sé si es porque había precaución para no entrar a discutir el punto, o porque se pensaba que era un punto que ya estaba resuelto, que el contrato era el acuerdo de voluntades productor de obligaciones. Pero en todo caso me parece que es importante manejarlo, porque teniendo una teoría de lo que es el contrato, se explican con mucha mayor facilidad y se interpretan con más certeza las reglas que rigen la relación configurada como contractual. Puedo proponer, digamos, esta noción del contrato, que puede ser una noción internacional, en el sentido de que es una noción que se elabora a base de la reflexión de lo que es la relación contractual y no a base de una disposición legislativa. Es decir, es internacional no porque sea escrito en un tratado internacional, sino internacional porque se refiere a una reflexión científica, y la ciencia no tiene fronteras. Por eso decía en la inauguración que este tema de los contratos internacionales viene a ser un punto que permite reivindicar el carácter científico del derecho. Que el derecho, antes de ser legislación, es ciencia, o juntamente con legislación, es ciencia. Entonces, el contrato es la obligación recíproca a la que se contrae por el acuerdo de voluntades, o el acuerdo de voluntades que genera una obligación recíproca. Partiendo de esta idea, podemos reflexionar sobre cuáles son los principales tipos contractuales, o, como decía Álvaro Bors, los arquetipos contractuales. Y esto a partir también de una observación realista. Si uno considera cómo pueden estar dos personas físicamente colocadas, se encuentra que hay 4 posiciones, mejor dicho, 3 posiciones posibles. Puede ser que una persona esté frente a otra, o que una persona esté al lado de otra,
o que una persona esté detrás de otra. Estas relaciones se refieren a los tres arquetipos contractuales. La posición de una persona frente a otra se refiere a los contratos de intercambio de bienes o servicios, donde cabe la compraventa, el arrendamiento y muchos más. La posición de una persona junto a otra se refiere a los contratos asociativos, donde está el contrato de sociedad principalmente, pero cualquier otro contrato en el que las partes se esfuercen por un objetivo común que se distribuyen las ventajas entre ellas. Y la posición de una persona tras otra se refiere a los contratos de representación, cuando una persona actúa en representación de otra. Entonces podemos ver que todos los tipos contractuales se pueden reducir a uno de estos arquetipos. Y es interesante porque simplifica mucho la cuestión. Claro que estos arquetipos puros los podemos encontrar o discernir teóricamente. En la práctica hay contratos muy complejos donde se combinan tipos procedentes de un mismo arquetipo o bien tipos procedentes de diversos arquetipos. Pienso que son como los colores del arco iris. Son tres colores básicos que combinados entre sí da una gran gama de colores. Así tenemos en los contratos. Son tres arquetipos contractuales que combinados entre sí dan lugar a una gama muy amplia. Pensemos, por ejemplo, en un contrato internacional de distribución. Hay evidentemente elementos de una compraventa. Hay también elementos de un contrato asociativo, porque el distribuidor de alguna manera se asocia con el fabricante para defender la marca, para hacer publicidad, etcétera. Puede haber, en algunos casos, elementos de un contrato de representación, si el distribuidor, en ciertos casos, actúa como representante del fabricante. Pero, en fin, me parece que se pueden reducir todos los contratos a uno de estos arquetipos o combinación entre ellos. También, partiendo de la idea del contrato como obligación recíproca, se pueden señalar tres grandes principios del régimen contractual, conforme a los cuales se organizan las diversas reglas que rigen los contratos en general. Por una parte, el principio de consensualidad, es decir, que todos los contratos, precisamente por ser recíprocos, son contratos consensuales, que se perfeccionan por el acuerdo de las partes, que se modifican por el acuerdo de las partes, que se resuelven por acuerdo de las partes, como de hecho lo reconocen los instrumentos jurídicos internacionales. Es tan fuerte, digamos, la adhesión al principio de consensualidad, que en estos documentos, como en la Convención sobre Compraventa Internacional o en los principios de UNIDROIT, se llega a decir, y esto es interesante, que no obstante que un contrato diga que toda modificación tiene que ser por escrito, si las partes convienen oralmente una modificación y una de ellas actúa en consecuencia, no podrá la otra invocar que no hay modificación del contrato porque no hay escrito. ¿Qué es lo que está diciendo? Prevalece la consensualidad a la formalidad. ¿Por qué? Por razón de la reciprocidad de las obligaciones. Si una parte ya confió y actuó, es justo que la otra parte responda en los mismos términos, y no que invoque el texto documental antiguo. Otro principio que se deriva de la reciprocidad de obligaciones es el principio de reciprocidad en los contratos. Es decir, en los contratos, lógicamente, la regla de justicia principal es la equidad en las prestaciones. Equidad que significa igualdad de valor en las prestaciones. Igualdad que puede ser igualdad aritmética o igualdad proporcional, es complejo, pero en todo caso se habla de equidad en las prestaciones. ¿Por qué tiene que haber esa equidad? Por la bilateralidad. Como las dos partes están obligadas recíprocamente, se requiere que sean equilibradas las obligaciones que cada una asume. De este principio derivan las reglas, por ejemplo, de la nulidad de un contrato por desproporción inicial, o la posibilidad de negociar un contrato cuando ha llegado el caso de una onerosidad sobrevenida o desproporción sobrevenida.
Alguien podría decir, bueno, pero es que hay contratos gratuitos en los que una parte tiene ventaja y la otra no, como pudiera ser un contrato de mandato, cuando la responsabilidad, el mandatario actúa gratuitamente. Bueno, en esos casos la reciprocidad está en el sentido de que el mandatario o cualquiera de las partes puede resolver unilateralmente el contrato. Es decir, como no es un contrato equitativo, cualquiera de las partes puede resolverlo por su propia voluntad unilateralmente. De modo que se confirma la reciprocidad. El otro principio sería la responsabilidad agravada en caso de incumplimiento. En las obligaciones contractuales, la parte que incumple tiene una responsabilidad mayor que la que tiene en otro tipo de obligaciones. Una responsabilidad mayor que se implica en el principio de la reparación integral. Es decir, la parte que incumple tiene que poner a la otra parte en la situación que tenía de haberse cumplido las expectativas del contrato. No se puede desarrollar, digamos, cada uno de estos principios, pero en síntesis lo que quisiera dejar es proponer esta noción de contrato como una noción fundada sobre la realidad de la relación contractual. El contrato es la obligación recíproca libremente consentida por las partes. Los arquetipos contractuales son contratos de asociación, contratos de intercambio y contratos de representación. Y los principios del régimen de los contratos son la equidad en las prestaciones, la responsabilidad agravada por incumplimiento y la consensualidad. Muchas gracias. Bueno, le agradecemos mucho a nuestro compañero el doctor Jorge Adame esta puntualidad, y da pena tener que estar aquí con el reloj en la mano cuando una exposición es tan interesante y se expone con la brillantez que lo ha hecho el doctor Adame. Cuando él estaba hablando, por ejemplo, sobre el conflicto de leyes, me vino a la memoria las clases de Derecho Comparado que tomábamos el doctor Méndez Silva y yo juntos hace apenas unos cuantos años con el gran maestro Roberto Molina Pastel, y era muy interesante saber esta intensidad que el Derecho Comparado ofrece en este sentido. Y bueno, pues estos conflictos que no se avisoran en el derecho común, se aplican a derechos nacionales, me trae también la idea, el pensamiento en relación a los conflictos laborales. Los conflictos laborales que se tienen que resolver siempre de acuerdo a derecho nacional, y que no habría ningún problema si estuviésemos hablando de conflictos que se dieran entre partes de la nación, entre individuos nacionales o extranjeros y tal, pero cuando el trabajo se realizara en territorio nacional. Pero lamentablemente una de las partes negativas de la globalización, ahora surgen otras más, es esta equidad que ahora se desnivela no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional, con la globalización, y que viene a afectar muchas relaciones laborales, y que no es ajena a los programas de contratación internacional, en la que con mucha frecuencia, es decir, no con mucha frecuencia, sino siempre se deja de lado todo aquello que nosotros conocemos como cláusulas sociales, en las que es fundamental tener la importancia, tener presente la importancia del factor humano, del trabajo de la persona, que debe de entenderse ahora en muchas formas jurídicas que están surgiendo, que se conocen como las modalidades en la contratación laboral y que salen de las fronteras. Por ejemplo, el teletrabajo, el telecommuting. El teletrabajo, que es una figura que en nuestro país no ha tenido la menor importancia para regularse, cuando ya en otros países naturalmente hay ya legislación, definiciones, conceptos. Aquí no lo hay. Y lo que es más grave es que tampoco se ha considerado para una supuesta y propuesta reforma laboral que no se nos ha dado a conocer, pero que bueno, ya sabemos por dónde va y qué camino está tomando. Y otro de los ejemplos es el famoso outsourcing. Yo uso la palabra, el anglicismo, porque es como lo estamos conociendo, pero que lo entendemos también como una terciarización o una subcontratación
a nivel internacional ahora de mano de obra, cuando sabemos que el trabajo, como un principio de derecho humano que consta en todos los tratados de derechos humanos, sabemos que no es una mercancía y que no puede ser objeto de comercio. Por lo tanto, es muy importante que en la contratación internacional se entienda también que entre las empresas que contratan convendría que aplicaran las cláusulas sociales en las que hubiera el respeto a los derechos humanos relacionados con el trabajo. Bueno, perdón por esta disertación, pero pues son temas que a mí también me surgen en función de mi materia y que, como les decía en un principio, se vinculan. Y perdón, no te estoy robando, lo vamos a compensar el tiempo, mi querida Arcelia. A mí me lo das completo. Completitito, por supuesto, pero ¿cómo no? Con esta abogada general de la UNAM, cualquier momento digo que no. Bueno, pues la doctora Elvia Arcelia Quintana Adriano, también compañera nuestra en el instituto, también distinguida, obtuvo su licenciatura y su doctorado en nuestra Facultad de Derecho con una mención honorífica. Es maestra en Administración Pública por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y ha cursado distintos diplomas en México, en Alemania y en Israel. Neutral, ¿no? Siempre. Alemania, Israel, muy bien. Se ha desempeñado como miembro del Consejo Directivo de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, donde coordinó la Comisión de Derecho Mercantil, coordinadora ejecutiva académica y miembro fundadora de la International Academy of Commercial and Consumer Law, secretaria académica de la División de Estudios de Posgrado y titular de la División de Educación Continua de la Facultad de Derecho, directora general de Legislación Universitaria, abogada general de la UNAM y coordinadora del área de Derecho Civil y Mercantil en este instituto hasta el año de 2007. Es también reconocida por el Sistema Nacional de Investigadores. Tiene publicación de muchos artículos en revistas nacionales y extranjeras, así como en México, donde ha publicado importantes obras, entre las que se destaca El Comercio Exterior de México, Marco Jurídico, Estructura y Política y Ciencia del Derecho Mercantil, Teoría, Doctrina e Instituciones. Es coordinadora y autora en el área de Derecho Mercantil del Nuevo Diccionario Jurídico Mexicano, del de Derecho Mercantil y en la Enciclopedia Jurídica Mexicana, así como en el Diccionario Histórico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es investigadora titular por oposición de tiempo completo en este instituto, profesora titular también por oposición en el área mercantil, tanto en la licenciatura como en la División de Estudios de Posgrado de nuestra facultad y de la de Contaduría y Administración. Ha sido merecedora de importantes condecoraciones, como la Medalla al Mérito Universitario por 35 años de docencia, el reconocimiento Sor Juana Inés de la Cruz 2005 y el Premio Universidad Nacional 2006, otorgados todos estos por nuestra institución Alma Mater. También ha sido reconocida por los relevantes servicios prestados a la comunidad nacional e internacional en el área de las ciencias jurídicas por la Cámara Municipal de Ribeirão Preto, Sao Paulo, Brasil, 2007. Por favor, doctora. Muchísimas gracias. La doctora dice que no conoce de esta materia, pero es que no quiso hacer referencia a que el arbitraje también se usa dentro de su materia y es un arma muy importante y ha traído grandes beneficios a la clase trabajadora cuando se emplea como debe emplearse el arbitraje. Así es que, modesta mi querida amiga. Cuando uno prepara una ponencia, perdón, ¿cuánto tengo? 30 minutos. Bien equitativo. Pues, o sea que acabo, ¿qué? 10 en tu reloj. Tenemos 13:25. Bueno. Así que tenemos aquí a las 2. 5 para las 2. Sí. A las 2. Bien. Cuando uno prepara una ponencia, decía, ve uno el marco jurídico de la estructura del seminario, del congreso o de lo que se trate. Y trata uno siempre de hacer una investigación que integralmente complete una idea.
Pero el arbitraje tiene la cualidad, la gran ventaja, de que puede adaptarse según la exposición de los demás temas. Es el caso de lo que voy a hacer. De todas maneras, no me salgo de mi ponencia, la que ustedes van a ver publicada en la memoria a que ha referido el doctor Méndez Silva, a quien le agradezco muchísimo la invitación para participar en este evento. Y de ahí vamos a tomar todo lo que hasta ahora hemos escuchado y vamos a tratar de darle una aplicación para que lo podamos entender y manejar prácticamente. La primera cosa que quiero dejar asentado es que el arbitraje no es nuevo. El arbitraje todos sabemos que viene desde la antigüedad y ha pasado desde ese derecho antiguo hasta este derecho desarrollado moderno. Pero ha tenido peculiaridades y ha tenido solamente una característica, que es el que las partes se ponen de acuerdo y resuelven algún problema que haya surgido derivado de sus relaciones. Otra característica, es fundamentalmente comercial. Y su naturaleza comercial lo ha impulsado a ir cambiando conforme ha ido cambiando en el tiempo la definición de lo que entendemos por acto de comercio. El acto de comercio también nunca ha podido ser definido por una razón que yo afirmo en mis investigaciones, que es el hecho de la velocidad de la actividad comercial y la velocidad con que las partes evolucionan también. Y todo lo que vamos a hablar el día de hoy, en los próximos 30 minutos, es aplicable al derecho interno, al derecho regional o al derecho internacional. No varía. Lo que van a variar son los actores, los objetos, las relaciones que devienen de eso y los procedimientos. Esto me obliga a volver a insistir en algo que he venido manejando y que también lo tengo escrito y publicado. El derecho mercantil internacional, al igual que el derecho mercantil nacional o el derecho comercial, nueva denominación que se le ha venido aplicando, no es otra cosa más que un conjunto de normas que tenemos que estudiar a la luz de 4 grandes campos o 4 grandes universos, como yo le llamo. Las personas, que pueden ser físicas o morales, es decir, personas físicas con actividades empresariales y empresas. El siguiente universo son todas las cosas objeto del comercio. Todo. Cosas y servicios se incluye de unos años para acá, porque hay servicios tangibles e intangibles. Eso también entra ahí. En el momento que estos dos mundos se interrelacionan, surge el otro. ¿Cómo nos vamos, estas personas y estas cosas, cómo nos vamos a relacionar? Dice el maestro Jorge Adame, bueno, los contratos, y decimos sí, los contratos. ¿Cuáles contratos? Hay una característica que ha surgido ya a partir de finales del siglo XX. Fundamentalmente los contratos atípicos. ¿Qué son atípicos? No se encuentran regulados estrictamente en ningún sistema jurídico. ¿Por qué? Porque son producto de esta relación comercial. El siguiente paso, combinamos los 3 universos y entonces vamos a encontrar que todas estas relaciones que salieron, bien de contratos, bien de transferencias electrónicas, bien de simples notas que se intercambian, en un momento dado, si las partes no se pusieron de acuerdo desde el inicio, va a haber alguna controversia. Estos
controversias, pueden ser grandes problemas, medianos problemas, mínimos problemas, pero todos se tienen que resolver para que la actividad comercial continúe. Y esto se va a dar en dos esferas. La esfera jurisdiccional, o sea, los diversos sistemas jurídicos de los diversos países, o puede darse también a través de procedimientos de tipo administrativo. Los procedimientos de tipo administrativo se van a dar frente a autoridades locales, donde entra la administración pública, frente a otros sistemas internacionales, como puede ser el arbitraje. Ahí lo tenemos. Entonces, en el cuarto universo encontramos procedimientos administrativos como una ley de concursos mercantiles que también partió de una ley modelo en cuanto hace a las quiebras transfronterizas, que se manejan a través también de la norma, a partir de una norma general modelo adoptada o adaptada a un sistema jurídico interno. Y la ley modelo que nos está tratando de ayudar a que el sistema jurídico mundial se armonice. Y decimos, si vamos a hablar de globalización, probablemente nos convenga más pensar en el campo económico. Pero si vamos a hablar de armonización, entonces estoy en el terreno jurídico. Porque no va a ser lo mismo que yo trate de uniformar el derecho, sino de armonizar el derecho. Porque no lo puedo uniformar porque los sistemas jurídicos son diferentes. Y no estoy pensando en los dos grandes sistemas jurídicos del common law y el derecho escrito, sino estoy pensando en las formas del derecho escrito en los diversos estados nacionales. Hasta ahí tenemos la primera metodología para no tener ningún problema. Y vamos a ver cómo estos cuatro universos se conjugan en el arbitraje internacional y cómo nos facilita llegar a conclusiones fáciles a partir de teorías y principios generales. Entonces, una vez y no quiero soslayar la gran importancia que tiene el comercio, que ha sido el motor de todas estas cuestiones. A mí se me ocurre ver, para encontrar el marco jurídico, porque la conferencia está titulada, no sé dónde está, el marco jurídico del arbitraje nacional, regional e internacional. Pero para entender el marco jurídico tendremos que entender la materia se las he dado. Ahora, veamos cómo se ha desarrollado. En este intercambio comercial tan intenso y dinámico, sostengo, hay dos factores importantes que han intervenido en eso. Factores políticos, fundamentalmente, y factores económicos. ¿En qué los hemos visto plasmados? A través de los organismos internacionales, y no nos metemos con todos los chiquitos que hay, sino nos vamos a los grandotes. Y entonces encontramos que después de la Primera Guerra Mundial, viene y surge lo que todo mundo conocemos, la Liga de las Naciones o la Sociedad de Naciones, y estoy en el terreno de mi querido amigo el doctor Méndez Silva, que espero que si me equivoco me corrija. Después, ¿qué es lo que pasa? Surgen dos grandes comités. El económico, que tiende a reducir restricciones al comercio, y el financiero. Dense cuenta ustedes. Económico, o sea, cosas, objetos, servicios, y el financiero, dinero, títulos de crédito primero,
Ahora los avances de la tecnología nos llevan a cuestiones electrónicas, comercio electrónico y todo eso. Entonces, ¿qué pasa? Mis contratitos se están quedando en el pasado, porque ahora voy corriendo. Y así es que tenemos que ir corriendo de la mano de estas gentes. ¿Y quiénes son quienes mueven esto? Pues los grandes consorcios, las grandes asociaciones económicas mundiales. Pero ¿qué pasa? El servicio financiero, fíjense, se traduce en un servicio de inteligencia económica mundial. Se me prende algo. Luego, impedir restricciones comerciales. Y surge un consenso internacional y luego las nuevas políticas económicas. Vamos a liberalizar el comercio y vamos a soltar el lastre de las medidas proteccionistas. Ya voy entendiendo algo. Sin embargo, y aquí no me meto porque no me alcanzan 30 minutos, todas las cuestiones políticas van al traste esto, y yo ya me llego hasta 44, en donde en la reunión de Bretton Woods surge otra estrategia, con la creación de 3 organismos internacionales: Fondo Monetario Internacional, Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, que conocemos como Banco Mundial, y la Organización Internacional de Comercio, la OIC, que desafortunadamente tampoco tuvo mucho éxito, porque vamos a ver cómo retoma sus actividades. En 47 se empieza a trabajar nuevamente por tratar de modificar esta Liga de las Naciones y finalmente crear en 46 la Organización de las Naciones Unidas. ¿Se fijaron? ¿Qué movió el mundo político? Comercio, dinero, relaciones. Y eso es lo que ha acelerado precisamente el hecho de que tengamos que movilizarnos en los nuevos procedimientos de resolver controversias. Entonces surge el GATT y surge en 47 con toda la historia del GATT. Yo tengo un libro en donde está todo esto, que es el de comercio exterior. Luego surge finalmente en 94, ya en el Tratado de Marrakech, la Organización Mundial de Comercio, que entra en funciones en 95. Y me doy estos grandes pasos porque no da tiempo de explicar todo esto, pero además ustedes lo conocen perfectamente bien. ¿Qué hace esta organización? Junta 3 grandes documentos, o sea, organismos, suborganismos, vamos a decirle, o tratados, que es lo más adecuado, que fue el GATT, comercio, el AX, servicios, y el TRIPS. O sea, AX más lo centraría yo en comercio de objetos, para entender el TRIPS como el organismo que maneja todos los servicios. Y díganme si no hay problema: patentes y marcas, derechos de autor. Y también en el AX, transferencias electrónicas, compraventa internacional de mercaderías, y además también la movilización de las personas, asuntos migratorios. ¿Ven? Entonces, todo esto lleva, ahora, ¿cómo lo vamos a resolver? Ah, bien, y por eso pues, todavía tengo tiempo, ¿verdad? Ah, bueno. ¿Cómo vamos a resolver esto? Dice, bueno, veamos. ¿Cuáles son los presupuestos? Entro a materia. ¿Cuáles son los presupuestos del arbitraje? Tenemos que exista un contrato, que el contrato tenga una cláusula compromisoria, una cláusula arbitral, o que exista un contrato arbitral. Es decir,
Si el contrato contempla de una vez cómo vamos a llegar a resolver nuestras diferencias, no tenemos ningún problema. Si en el propio contrato vamos a decir que nos comprometemos a resolver de tal o cual manera nuestros problemas, tengo una cláusula de compromiso que tampoco me va a presentar problemas. Pero si además probablemente establezco una cláusula arbitral, yo ya desde ahí debo de empezar, y aquí está la validez de las ideas del doctor Adame, tenemos que ponernos de acuerdo. Si vamos a incluir esto en este contrato, pongámonos de una vez de acuerdo. ¿En qué? ¿Quiénes litigarán? ¿Ante quién litigarán? ¿Qué derecho escogen para resolver el problema? ¿Qué es lo que van a consentir? Arbitrajes, peritos, dictámenes. Además, ¿qué tiempos se van a dar para resolver todo el que sea necesario, el poco, el mucho? Ya escuchamos al presidente de la barra decir que son millones de papeles los que en un momento dado se aportan. Entonces, ¿los voy a aportar, no los voy a aportar? En fin, ese es el momento en que en principio, cuando menos, las grandes líneas se fijan. Si no se fijó nada de esto, entonces todavía podemos acudir al hecho de que en cuanto nos veamos o nos surja una controversia, de inmediato celebremos un acuerdo arbitral. Ahí es donde se fijan también todas las bases de desahogo de este. Ahora, ¿qué es lo que yo debo de contemplar? En realidad, el arbitraje es diferente. Dije, no, es el mismo. Sea nacional, sea regional, o sea internacional o mundial. Porque es igual por todo lo que les he planteado. Las partes, el objeto, el precio, todo lo que ustedes conocen que se maneja en la materia de contratos. Y lo principal, cómo vamos a resolver nuestras diferencias en caso de que. Y surgieron en este sentido infinidad, sobre todo en el GATT, en de que somos me vas a tratar sin discriminación, me vas a tratar como tratas a los mexicanos, me vas a tratar como tratas, etcétera, etcétera. Pero ahora en los tratados, por ejemplo, el Tratado de Libre Comercio, México, Estados Unidos, Canadá, fija en materia financiera de que si tú contratas con una persona que no forma parte de este tratado, el Telecán, pero él forma parte de otro tratado de la OMC y yo pertenezco también a la OMC, tú lo tienes que aceptar y lo tienes que tratar conforme tratas en tu derecho mexicano. Nuestros tribunales ahí, pues, tienen abiertotes sus ojos, porque ¿qué es lo que tenemos en primer término? Fíjense, el marco jurídico del derecho mexicano en esta materia de arbitraje es, desde luego, la Constitución, los tratados internacionales. Pero aunque no lo dijera, no importa, porque México tiene reconocidos y forma parte de cuanto tratado surge de Naciones Unidas. Y es tan obediente que de inmediato lo incorpora. Prueba de ello, la ley modelo de arbitraje, que ahorita es de moda, pero que en México lo tenemos desde que se inició en sus primeros, y luego voy a regresar sobre esto. ¿Ven? Entonces, no hay. Entonces, el Código de Comercio
Y el Código de Comercio actualmente ha incorporado en su título cuarto, totalmente ya, con las últimas reformas, a la ley modelo de arbitraje. El Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio. Las leyes particulares especiales que versen en la materia específica de comercio. No se les olvide, todo este movimiento armonizador del derecho, y fíjense que yo uso la palabra armonizador, ha dado el origen a la descodificación de los códigos y al surgimiento de las leyes especiales o particulares, me gusta decirles, por aquello de que nadie puede ser juzgado por leyes especiales. ¿Cuáles leyes particulares? Por ejemplo, las de concursos mercantiles, que contempla ejecución no solamente de sentencias, sino que también puede abrir la puerta a los laudos de arbitraje comercial. Y digo, nuestro aparato judicial en México está muy preocupado, porque resulta que de repente le llega a un juez. ¿Y quiénes son competentes en México? Desde luego, la materia de comercio es de naturaleza federal. Sin embargo, el 104 de la Constitución nos dice que en materia de competencia federal, exceptuó la ley de concursos mercantiles, que específicamente marcan como competente al juez de distrito. Lo puede ser un juez federal o un juez de primera instancia. Entonces, imagínese que le llegue a un juez de primera instancia la ejecución de un laudo arbitral, ¿qué va a hacer el señor? Si apenas entiende las sentencias judiciales mexicanas, ahí tenemos el gravísimo problema. Y luego, cuando le llega ya quizá un magistrado, que ya tiene mejor nivel jurídico, resulta que el señor quiere revisar todo el procedimiento arbitral. Entonces, imagínense ustedes. Entonces, de ahí que es preferible que las partes lleguen a un arreglo arbitral en los tiempos con el derecho y en el tribunal arbitral que escojan. Y ya escuchamos que el tribunal francés es uno de los que está adquiriendo mayor fama porque es eficiente, flexible, expedito y llegan a resoluciones casi siempre en el que las partes se ponen de acuerdo. Y entonces, ¿qué es lo que debemos saber en cuanto hace a la composición del tribunal arbitral? Entonces, ¿cómo rige esto? Yo me hice mis acordeones, se los voy a poner en esta porque me salieron bastante objetivos. Fíjense, la Cámara de Comercio, que está integrada por miembros que integran el Consejo Mundial, son los que designan a los miembros de la Corte Internacional de Arbitraje, que normalmente la conocemos como la Corte, pero es la Corte Internacional. Esta Corte es un centro de arbitraje adscrito a la Cámara de Comercio Internacional. Y fíjense, no resuelve controversias, asegura el cumplimiento del reglamento. La Corte establece su propio reglamento interno y el presidente, o en su caso el vicepresidente, toma las decisiones urgentes que comunican a la Corte en la sesión que sigue. ¿Y qué es lo que pasa entonces? Suponiendo que van a solicitar algún arbitraje, van a acudir a la Secretaría General, que está en la oficina principal de la Corte de la Cámara de Comercio Internacional.
no me espantes. Luego, esta secretaría, en principio de entrada, dice, te voy a recibir los papeles, pero previamente deposítame el importe de los primeros gastos, o de los que estoy estimando te van a dar. No hay dinero, no hay entrada. Desde ahí empieza la ventaja de que dan dinero para que rápido camine el arbitraje y se resuelva. Una vez que la recibe, tiene que llevar todos los igualitos de lo que se saben de la demanda del Código Civil. Todos los requisitos, exactamente todos. Pero claro, a nivel de la empresa que están manejando. Acuérdense que aquí ya es una gran empresa. Normalmente aquí no hay arbitrajes en la Cámara que canalice a tribunales de cosas chiquitas, ¿eh? Ya escucharon y ya vimos como nos dijo el presidente Lavarra que son, imagínense, de miles de millones de dólares. Y sobre todo en cuestiones petroleras, por lo que veo, él está muy familiarizado. Luego, la solución de la controversia que se va a dar en materia de arbitraje se tiene que apegar estrictamente a los reglamentos. ¿Cuáles reglamentos? Pues la Cámara de Comercio Internacional tiene, ¿sí? Sí, me asustas. Ay, bueno. No, pero me estás robando 10 minutos en mi reloj. Pero bien, nos vamos a probar porque sí es interesante. Una vez que entró, entonces van a buscar cuál es el comité nacional que puede aportar, porque aquí también está que las partes van a decidir a quién van a nombrar de árbitro. Si es uno no hay problema, pero si son tres, uno designa una parte, otro otra parte, y otro la designan entre ambos. Ahí está también el pequeño problema. Pero si no se ponen de acuerdo, entonces la Corte Internacional va a ver en los tribunales de los comités nacionales, se supone que cada Estado-nación tiene un tribunal, le pide uno. Pero si no hay tribunal ahí, ¿qué hace? Del nacional que le interese que integre esto, pero es requisito sine qua non el que precisamente de la nacionalidad del negocio lo sea el arbitraje, no, el arbitrador de ninguna manera, no tiene importancia. Y finalmente, entonces, ¿cuáles son los aspectos que se deben cuidar en el arbitraje? Desde luego, la entrada, la selección de los árbitros, la selección del derecho con que debe ser juzgado y el tribunal en concreto en que quieren verse. De ahí son plazos efectivamente cortos, pero los plazos, por la flexibilidad del tribunal, pueden ser ampliados. Puede haber audiencias orales o puede no haberlo, a decisión del tribunal, pero si las partes lo piden, siempre las partes son atendidas. Y así sucesivamente. Entonces, el mecanismo del arbitraje internacional, yo traía planteado todo el mecanismo, pero pues no alcanza el tiempo. De todas maneras lo van a ver en la ponencia, aunque creo que hay otro tema y a lo mejor ahí lo vean. Es muy interesante ver cómo el que sabe derecho mexicano sabe arbitraje internacional. Punto. Sencillísimo. Entonces, pero a mí aquí te quiero llegar a una resolución. Traigo también todos los organismos y todos los documentos y pongo como ejemplo México y el Mercosur, que son los muy importantes latinoamericanos, para que vean el cúmulo de normas, de notas, de reglamentos, etcétera. La conclusión a la que yo quiero llegar y que me preocupa mucho es, efectivamente, las barreras nacionales, y con esto el derecho internacional se está modificando. Efectivamente vamos a tener un derecho mercantil internacional que exclusivamente va a regir
a ciencia y paciencia de los derechos nacionales, mi idea es no, porque siempre tienen que estar armonizado a la idiosincrasia del estilo de comercial. Cada vez estamos comerciando más corto, seguramente en un momento dado sí llegaremos a ese nuevo sistema totalmente armonizado. De momento tenemos muchas complicaciones. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias, doctora Quintana. De verdad que es una pena estar siempre limitados por el tiempo. Y sí, efectivamente, el arbitraje en materia laboral es también un recurso importante en la administración, en la impartición de justicia más bien, y a nivel nacional pues se ha favorecido siempre en nuestras legislaciones a través de las juntas de conciliación y arbitraje, que a veces son tribunales de derecho y a veces son tribunales de arbitraje, pero que por lo menos sabemos que sí es arbitraje en los conflictos colectivos de naturaleza económica. Ahora habría que ver todo lo que en materia laboral surge en relación a la insumisión al arbitraje y el arbitraje privado, que es algo que empieza a funcionar en los conflictos laborales. Rápidamente, para no quitarle tiempo a las preguntas del tema que a todos ustedes interesa, quisiera señalar que también va en función de lo que se habló sobre los contratos. Lo importante es que en los contratos laborales se incluya, en los contratos colectivos se incluya una cláusula que se llama cláusula de paz, que existe en muchas legislaciones, en las que se predetermina de común acuerdo entre las partes quién arbitraría en caso de un conflicto, ya sea por incumplimiento o para la interpretación de algunas de las cláusulas. O sea que sí, realmente tiene sus diferencias, desde luego tiene sus diferencias, pero es cierto que el arbitraje es una solución alternativa de conflictos que tanto se usa a nivel nacional en materia laboral, como desde luego en los conflictos mercantiles a nivel internacional. Bueno, pues ahora tenemos la sesión de preguntas. Yo quisiera rogarle al doctor Adame que diera respuesta primero. Tengo aquí varias preguntas que procuraré resolver brevemente. La primera dice que si las leyes son grandes contratos, y evidentemente no. La ley es un acto imperativo emanado de la potestad pública. El contrato es un acto voluntario emanado de la autonomía privada. Lo más parecido de un acto privado a una ley pública podría ser un testamento. En el testamento, sí, una sola persona impera o señala autoritativamente el destino que tendrán sus bienes a su muerte. Otra pregunta es sobre si la personalidad jurídica es un elemento fundamental de los contratos internacionales, y por supuesto que sí, pero el asunto de la personalidad jurídica no se ha regulado internacionalmente, porque cada país tiene sus propias reglas sobre personalidad, y si un gerente, por ejemplo, de una compañía tiene o no personalidad jurídica para obligar a la compañía. En fin, eso se ha dejado a la ley nacional aplicable. Son de esos puntos donde se tienen que respetar las leyes nacionales. Otra pregunta se refiere a que si es posible los contratos por vía telefónica en el régimen de la Convención de Compraventa Internacional de Mercaderías. Y sí, por supuesto, es posible. La regla principal es la consensualidad. Cualquier acuerdo de voluntades sobre precio y cosas se considera que es un contrato. Si se hace por teléfono, es un contrato. Vienen los problemas de prueba, pero ese es otro problema. Jurídicamente es contrato. Y lo mismo cabe decir de las operaciones que se hacen por vía Internet. Aunque la convención se publicó cuando no era usual la comunicación por Internet, aunque ya existía, no se previó un artículo donde se dijera que eran posibles considerarse en documentos las comunicaciones enviadas por vía Internet, pero sí se dijo las enviadas por fax o telex u otros medios semejantes. De modo que sí se puede hacer válidamente una compraventa internacional conforme al régimen de la convención por Internet. Quedarían excluidas las compraventas de consumo, por ejemplo, para consumo personal o doméstico, por ejemplo, las que se hagan por televisión o en respuesta a anuncios publicitarios. Otra pregunta también interesante es acerca de lo que se llaman commodities,
es decir, o mercado de futuros. ¿Qué ocurre con aquellas operaciones que se refieren al precio del petróleo o del maíz o del azúcar a cierto tiempo? En realidad, esas operaciones no son compraventa internacional, están incluso excluidas del ámbito de la Convención de Compraventa Internacional, porque en realidad de lo que se trata son de promesas unilaterales de entregar una determinada cantidad de producto a cierto precio. Y esa promesa se da a una persona, que a su vez la va endosando a personas que van adquiriendo. De modo que el problema no es de una compraventa, sino un problema de una cesión de crédito, de un crédito derivado de un acto unilateral como es la promesa. Se habla también, se pregunta acerca de la responsabilidad del mandatario. Esto es interesante. En general, la responsabilidad de un mandatario, como toda responsabilidad contractual, es una responsabilidad por culpa, es decir, que se exige la diligencia o el cuidado ordinario que tiene una persona en sus propios negocios. Ahora bien, se pudiera pensar, ¿sería diferente el grado si el mandato es gratuito a si el mandato es remunerado? Y me parece, en mi opinión, que no, porque el mandato gratuito se hace confiando en aquella persona que libremente asume el cargo y que además tiene la posibilidad de resolver unilateralmente el contrato. De modo que si le resulta muy pesado, lo puede resolver, pero no tiene por qué hacerlo mal. Y aquel que recibe una remuneración por cumplir el mandato, pues debe tener el cuidado ordinario que tiene toda persona en un intercambio oneroso de prestaciones. También se pregunta por el interés que puede haber en hacer una tipificación de los contratos. Y esto también va relacionado con el hecho del fenómeno de la gran cantidad de contratos atípicos. La tipificación tiene como interés en tratar de simplificar las reglas contractuales, señalando tipos a los cuales se aplican ciertas reglas y que cumplen ciertos fines distintos de los fines y las reglas que se aplican a otro tipo de contratos. Entonces, la tipificación nos sirve para simplificar la materia, para poder entender mejor el régimen de los contratos. Pero evidentemente la tipificación es un ejercicio teórico. En la práctica lo que hay son multitud de contratos que combinan elementos de diversos tipos. Yo por eso no soy partidario de la idea de los contratos atípicos. En general, todos los contratos son contratos y pueden tener mucho tipo de características, muchas modalidades, muchas precisiones particulares. Repito, son como los colores del arco iris. Dicen que los colores puros no existen. Lo que existen son una multitud de combinaciones. Lo mismo podemos decir de los contratos. No hay contratos típicos puros. Lo que existen son combinaciones de esos arquetipos contractuales teóricos. Gracias. Muchas gracias al doctor Adame. Le pedimos ahora a la doctora Quintana si nos hace favor de responder a las preguntas. En cuanto hace a que las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas son obligatorias para todos los Estados miembros y que se establecen ciertas restricciones al comercio, en México, ¿cómo se han adoptado estas resoluciones? En principio, todo se hace a través de convenios o tratados o acuerdos internacionales. El significado es lo mismo. Y normalmente tiene que adherirse México, en este caso concreto de la pregunta. Para que pueda adherirse a esto, recuerden ustedes que en la Constitución tenemos el procedimiento de cómo previamente los grupos de trabajo se reúnen, se ponen de acuerdo, más o menos llegan a algún acuerdo. Posteriormente, a nivel de secretarías de Estado, se reúnen, se ponen de acuerdo, etcétera, y hasta que ya tienen perfectamente afinados los puntos álgidos que pueden afectar al país y que los deslindan o los separan en listas, es cuando lo firma el titular del Ejecutivo. Esto no quiere decir que en ese momento se adoptó, sino que quiere decir que tiene todavía un proceso ante el Congreso de la Unión para que sea norma escrita obligatoria para el país. Ese es ese.
En cuanto a que si existe alguna institución que aplique el marco jurídico en materia de arbitraje, desde luego que sí. Tenemos la Cámara de Comercio y la Cámara Industrial, por cierto, que son los generadores de los árbitros. Por cierto que hay una diferencia que es muy importante, que es ¿por qué la Cámara de Industrial no solamente se va al arbitraje, sino que tiene un movimiento de mediación más rápido, en el que llegan más rápido y cuesta menos dinero en menos tiempo? Ahí los industriales han encontrado este camino. Esta pregunta la quiero relacionar. ¿Cuál sería el procedimiento que se establecería para ejecutar? Esta es otra cosa. El marco jurídico que rige el arbitraje en México es el título 4 del Código de Comercio. Si ustedes quieren volverse panelistas o árbitros de la Corte Internacional, apréndanse bien el título 4 del Código de Comercio. Es la regla porque es idéntica a lo que maneja la de arbitraje internacional. Ahora lo ligo con la otra. ¿Cómo se puede establecer para ejecutar un laudo extranjero? Está contemplado también en este título 4 del Código de Comercio. Tiene todavía lagunas y tiene todavía problemas. Como por ejemplo, les decía yo, y aquí esto lo quiero ligar con la que había dejado al final porque es más política que jurídica, pero que está basado también, dice, el artículo 6 del Código Federal de Procedimientos Civiles rige, no son embargables, entre otros, la Federación Mexicana, desde luego. ¿Qué es lo que se puede embargar? Esto ya es si voy a ejecutar un laudo. El laudo normalmente que deviene de un arbitraje es para ejecutar algo, es decir, vender, apropiar, extinguir de alguna cuestión que haya sido objeto de comercio, o sea, objeto de la materia de la que deviene el arbitraje. En estas alturas, si lo quiero pasar a la federación, pues es difícil que puedan venir a embargar la federación porque no pagó Petróleos Mexicanos, por ejemplo, no ejecutó o no cumplió con un laudo al que se sometió en un arbitraje. Estas realmente son cuestiones que hay que lucubrar y que desde luego no se aplican. La Federación Mexicana no es embargable. Bien, muchísimas gracias. Al contrario. Al contrario, muchas gracias, doctora Quintana. Gracias a todos ustedes. Les recordamos que mañana a las 10 de la mañana continuará este importante acto académico. Muchas gracias. Claro, por supuesto.